Vamos a tratar sobre todo lo que enfoca a los eventos adversos, pero nos vamos a enfatizar un poco en lo que es la parte de la atención quirúrgica. Si bien todo lo que es la parte de la atención en servicios hospitalarios, sabemos muy bien que tiene diferentes áreas, diferentes especialidades. Bueno, ahora vamos a compartir algunos eventos adversos más comunes que se evidencian en la práctica quirúrgica. A nivel de enfermería, todos estamos dispuestos a poder laborar en diferentes áreas, ¿no? Todo el equipo multidisciplinario debe tener las competencias necesarias para desarrollarse en las diferentes áreas. Entonces, en ese sentido, vamos a ver de que las atenciones en salud dice que siempre buscan beneficiar a los pacientes y evitar el no dañar. Claro, nosotros nos preparamos, estudiamos la carrera universitaria, ¿no?, la carrera técnica, y nos preparamos para poder contribuir en mejorar la salud de las personas, ¿no? La combinación compleja de los procesos, el uso de las tecnologías, ¿no?, las interacciones humanas, todo ello y los cambios en la sociedad hacen de que hoy en día se siga evidenciando estos eventos adversos. ¿Qué es un efecto adverso? Nos dice que es el resultado desfavorable por acción o por omisión de la atención médica que se produce como consecuencia de causas evitables, con el ajuste de normas y procedimientos. ¿Y qué es error? Es el acto no intencionado por omisión que tiene un efecto inadecuado con relación a lo que se pretende. Y lo que yo les podría preguntar acá al público es, ¿el error es inherente de la persona, del ser humano, o es que no podemos cometer errores, o sí es habitual en el ser humano que cometa constantemente errores en toda su etapa y ciclo de vida? A ver, ¿qué nos pueden comentar? A ver. Es parte de la persona, del ser humano. Ok, su compañera dice que el error es parte del ser humano y que con las situaciones que se presentan aprendemos de esos errores, ¿no? Muy bien. ¿Otra opinión? Adelante, buenos días. ¿Otra opinión? ¿Qué más? El error en general. Sí, buenos días. ¿Ya? Pero muchas veces de estos errores aprendemos, ¿no?, a no cometer más errores. Supongamos que hoy cometo un error, ese error que yo cometí hoy, ya no debo cometer mañana en el pasado. Tengo que perfeccionarme en ese tipo de errores. Así es. Eso es importante, ese dato que nos da su compañera, puesto de que el error sí es inherente del ser humano, pero el error humano existe. Entonces, si por A o B ocurre un error producto dentro de la práctica de atención en los servicios de salud, es porque es un error o es una intención no con un daño, con un deseo de producir un daño, un mal a otra persona, sino es algo que puede presentarse por diversos factores externos. Y ahora más adelante vamos a ver cuáles podrían ser esos factores. Y de alguna forma que sí podemos estar atentos a poder controlar esos factores y poder mediar hasta qué punto son prevenibles y poder evitar estos eventos adversos. El error, dice, es un acto no intencionado por omisión que tiene un efecto inadecuado con relación a lo que se pretende. Por ejemplo, ustedes que han podido evidenciar en la práctica hospitalaria, en sus prácticas de formación, cuando han ido a hacer prácticas de la carrera, ¿no?, o los que ya están trabajando, algunas situaciones que han podido ver. A ver, ¿podemos comentar?
están metidos en lo que es bioseguridad de lavado de manos, y eso sí lo tenemos que estudiar. Así es, sabemos, tenemos conocimiento, pero de repente nos falta algo, que quizás es la adherencia, ser adherente a que en este principio de lavado de manos lo debo concientizar en mí, lo debo trabajar. Si yo soy una persona que me olvido, y yo voy a capacitaciones, pero me olvido en la práctica, cuando ya estoy laborando, entonces quiere decir que falta trabajar en ustedes la parte de poder concientizarse ustedes mismos y que esa higiene de manos sea como una adherencia, que sea parte de ustedes. Así como ustedes saben que tienen que desayunar, tienen que almorzar y tienen que de repente tomar una cena muy ligera, entonces igual, ¿no? Saben, ya es hora de almuerzo, de refrigerio, tengo que por lo menos algo ingerir. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de adherencia de la higiene. Entonces, quizás eso estaría faltando, ¿no? Muy bien, entonces podemos decir que todo error humano se debe a algún tipo de desviación en la práctica rutinaria que nosotros hacemos día a día. Compartimos este párrafo. Todo error humano se debe a algún tipo de desviación en la práctica rutinaria. Yo lo comparto, por eso lo he considerado en esta diapositiva. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? O sea, quiere decir que el ser humano puede desviarse en algunos minutos, segundos, o en algún momento haciendo una pausa de su quehacer profesional en el trabajo, y puede haber ahí como una consecuencia un evento adverso. Diversos estudios muestran que en las atenciones de salud hay una exposición permanente de la ocurrencia de eventos adversos. Quiere decir, sigue. Estamos en pleno siglo XXI y sigue. Hay un estudio del año 2000 de la OMS en las cuales hubo una preocupación, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud de poder conocer cuál era la problemática, ya no solamente de un solo país, sino a nivel mundial, de por qué seguían habiendo eventos adversos a nivel de todo el mundo, y que estos eventos adversos en la práctica de atenciones de salud iba cada vez más en aumento. Miren, le estoy hablando de este informe que es del año 2000. Entonces ahí participaron muchos países. Es un estudio de 195 países y dentro de ellos participó Perú. Ustedes lo pueden descargar en la página web. Y ahí nos muestra uno de los resultados de que en los eventos adversos ya no lo ven como un problema local o regional de una determinada nación, sino ya lo ven como un problema de salud pública. Y cuando hablamos de salud pública, nos estamos refiriendo ya de algo macro, ¿no?, de algo grande. Entonces, de ahí vienen ya a poder dar unos lineamientos de medidas para la seguridad del usuario que recibe atención en las instituciones prestadoras de servicio de salud. Entonces, podemos ver, ¿no?, en ese estudio de que, miren, los eventos adversos relacionados con las infecciones nosocomiales está bordeando en un 37.97% de todos los eventos. Quiere decir que es un porcentaje bastante alto. Aquellos eventos adversos relacionados por un procedimiento, un 26.66%. Los eventos adversos relacionados con el diagnóstico, ya estamos hablando de diagnóstico médico, que básicamente ya está enfocado a la parte médica, 6.29%. Eventos adversos relacionados con la medicación, ya sea en la prescripción que lo realice el médico o ya sea en la administración que lo realice el equipo de enfermería, está un 9.22%. Y los eventos adversos relacionados con los cuidados en general de todo el equipo multidisciplinario, no solamente enfermería, de todos en general, los cuidados, miren, un 13.16%.
¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí está bien alto el porcentaje de los eventos adversos que se presentan por una u otra situación durante la atención hospitalaria. Entonces, ¿qué está pasando, no? La pregunta que nos podríamos hacer, la interrogante, ¿qué es lo que está pasando en las atenciones de salud? Dice, pueden presentarse eventos adversos relacionados que pueden presentarse y pueden producir un efecto como la imprudencia, como la negligencia o como la impericia. ¿Qué quiere decir? La imprudencia dice que es actuar sin adoptar las precauciones que la prudencia aconseja. Si es una impericia, ya es la ausencia de práctica, experiencias, conocimientos o habilidades. Ojo, en impericia ya es que yo no cuento con los conocimientos mínimos y necesarios para poder brindar ese cuidado y me lanzo nada más, lo realizo, entonces ya estoy hablando de una impericia. Es como, por ejemplo, de repente, ¿no? Yo soy especialista en emergencia y en centro quirúrgico, ¿no? Entonces, si por A o B me dan la indicación de que me vaya a UCI neonatal, un ejemplo, yo ya hace muchos años que ya no roté por la UCI neonatal, por la atención de los neonatos. En mi época, donde cuando uno ingresa y rota por todas las áreas, ahí sí, pero ya pasaron muchos años. Entonces, si yo voy, podré hacer lo mejor de mí, ¿no? Pero habrá procedimientos muy, muy especializados en el cual de repente yo desconozca. Y si yo no aviso a la jefatura, de repente que me faltan ciertas habilidades o perdí las habilidades por los tantos años que no he estado en contacto con un neonato, entonces puede ser que yo, incurra a este acto y traiga como resultado una impericia de mis actos, ¿no? Ese es un ejemplo. Entonces, si la jefa es una persona idónea, pensante, ¿no? Entonces va a decir, sí, Luisa, sí tienes razón, ¿no? Entonces, bueno, te vamos mejor a mandar a la UCI de adultos, porque como siempre has trabajado con adultos, entonces ahí vas a desenvolverte. Y a la colega que está siempre ha rotado en pediatría, pues ahí la mandaremos porque es la que está en contacto más con niños, ¿no es cierto? Ese de repente es una decisión de las jefaturas. Y si yo hablo de imprudencia, por ejemplo, dice, miren, es actuar pero sin adoptar las precauciones. Imprudencia. A ver un ejemplo. A ver, ustedes formulen un ejemplo. ¿Cómo podría ser? En el otro era porque yo desconocía, pues ya pasaron 20 años, ya no estoy con los neonatos. Entonces, pero en imprudencia sí conozco, pero dice, no tomo en cuenta las precauciones. A ver, ¿cómo podría ser? Ya. Cuando su compañera dice, cuando no se realiza la técnica adecuada de lavado quirúrgico. Ok, tú, enfermera especialista, que te has preparado en la universidad, que te has hecho tu especialidad, se supone que ya has tenido los conocimientos, te han impartido, ¿no es cierto? Porque tú te estás enfocando básicamente en la atención quirúrgica. Entonces, tú estás trabajando y de repente, como es de rutina, ya te vas, te lavas y solamente te lavas la mano, te realizas la técnica quirúrgica de lavado de manos 1 minuto, cuando es incorrecto. Y te entras y participas en la cirugía y asistes, ¿no?, al equipo quirúrgico, que en este caso son los cirujanos. Ese es un ejemplo. Y entonces ella está incurriendo a un acto que es la imprudencia, porque teniendo los conocimientos, sabiendo que el lavado quirúrgico es
de 3 a 5 minutos, ¿no?, en cada lavada, entonces ella no toma las precauciones. Lo que está ocasionando es que más adelante el paciente pueda ser un candidato a infecciones de sitio quirúrgico o de herida quirúrgica y se infecta la herida. ¿No es cierto? Muy bien. Y negligencia dice que es la omisión o el descuido de una acción, de un acto. A ver un ejemplo. A ver, chicas. ¿Todos somos de salud? ¿Sí? A ver, ya. Ok, sí, ahí estaríamos. Si no se realiza el recuento de gasas teniendo en cuenta el protocolo establecido, entonces ahí estás omitiendo tus funciones y por lo tanto se queda una compresa en cavidad y ahí estaríamos haciendo un acto de negligencia. Sí, ok, ese es un claro ejemplo de negligencia. Muy bien, pero también dice que existen factores organizacionales, ya que tiene que ver algo ya de la organización, de la institución, como cuáles, todo lo que son políticas de gestión. No hay una buena política de gestión, ya eso le corresponde a la parte de la dirección, de la directiva. Falta de controles en todos los niveles, quiere decir la estructura orgánica no se está respetando como debe de ser, no hay monitoreo, no hay supervisión de los supervisores, de los jefes de áreas, ¿no? Falta de protocolos y guías, quiere decir que en la institución no hay suficiente documentos de gestión para poder encaminar a que el recurso humano que somos nosotros podamos seguir todas las acciones indicadas en esos documentos, que son los protocolos y las guías. ¿Qué pasa si una institución no tiene sus protocolos y sus guías de todas las prácticas y cuidados que se realizan en esa institución? Y eso es lo que pasa hoy en día, ¿no? Estamos en una institución de salud privada y si tuviéramos la facultad de poder revisar sus documentos, de repente deberían tener 10 protocolos, 10 guías de atención y solamente cuentan con 2, con 3. Y el resto todavía falta trabajar, está en proceso, no lo han hecho, no está actualizado, en fin, una serie de justificaciones, pero no está. Entonces, a eso se refiere. Todas las instituciones deben trabajar con protocolos o con guías de atención, y eso nos dice la norma del MINSA. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué pueden ocurrir los eventos a falta de estos documentos de gestión? Porque cada uno se dispara, pues. Todos trabajamos acá en la institución, pero María trabaja a su manera, Juana trabaja a su forma como crea conveniente, Margarita trabaja a lo que mejor se adapta y la otra señorita a su mejor comodidad. Y si no hay una supervisión y no hay una guía donde hacer el ABC, que todos deben hacer el ABC, entonces ahí es donde pueden ocurrir, como dice, la desviación que puede presentarse en el ser humano en la práctica rutinaria y se produce el evento. En factores técnicos, ¿qué podemos evidenciar? En factores técnicos dice la falta de equipamiento, la falta de insumos médicos, algunas deficiencias en insumos, las deficiencias en equipos, la falta de mantenimiento o la falta de medidas correctivas o preventivas de los equipos biomédicos. Ustedes saben que todo, así como en el hogar, tenemos los electrodomésticos, ¿no? ¿Por qué algunas personas de repente, hace 5 años a la señorita se compró un televisor plasma, por decir, y solo le duró 3 años, mientras que a la señorita se compró igual un televisor en plasma y hasta ahorita está muy bien y ya pasaron 5 años, pero fueron la misma marca en el mismo periodo? ¿Y qué es lo que está pasando? A ver, ¿qué creen? ¿Por qué? A ella le está durando más y a ella le duró menos, si compraron en el mismo periodo. Ya puede ser uno el mal uso, correcto. ¿Qué más? ¿Ah? Exacto, ¿no? Posiblemente no ha habido un mantenimiento preventivo.
En los electrodomésticos grandes nos pide, ¿no? En sus fichas sus manuales que vienen, recomiendan, ¿no? Un mantenimiento preventivo anual, ¿no? Antes de que el equipo se malogre. Igual pasa con respecto a los equipos biomédicos en la parte hospitalaria, con mucha más razón. Entonces, debe tener un programa, una planificación de qué tiempo se requiere el mantenimiento preventivo y cuándo el mantenimiento correctivo. ¿Quién lo debe realizar? Esa planificación. La dirección, dice su compañera. A ver. La jefatura del área del servicio. Si estamos en sala de operaciones, pues la jefa del servicio. Si estamos en una sala de emergencia, la jefa del servicio de emergencia. Y si yo trabajo en adultos en hospitalización, la jefa del área de hospitalización, ¿no? Esos planeamientos de mantenimiento tienen que ser por servicios. Muy aparte hay uno institucional, que sí están otros actores que lo realizan. Entonces podemos decir de que el personal de enfermería constituye un importante grupo laboral, ¿no? Y que forma parte de estas organizaciones de salud. Entonces, para producirse o para que se presente un evento adverso, miren, este esquema podemos interpretarlo de esta forma. Se requiere de una serie de situaciones que se pueden presentar, tanto en los procesos, y cuando hablo de los procesos me estoy refiriendo a todo lo que nosotros brindamos, los cuidados, como decía su compañera, el lavado de manos quirúrgico, la preparación de un material estéril, la preparación del cuidado de una muestra de laboratorio, cómo manipular, el transporte, el etiquetado, ¿no? Para que no haya confusión de las muestras de un paciente y otro. Entonces, en los procesos los realizamos ¿quiénes? Nosotros, el equipo de salud. Ahora, también está inmerso la tecnología. ¿Y qué pasa con la tecnología en las instituciones de salud? ¿Por qué también estaría un factor condicionando a que se presenten estos eventos? La tecnología, dice, produce distracción, dice su compañera. A ver qué dicen. ¿Por qué la tecnología podría ser un condicionante a que se presenten eventos adversos? A ver, ¿quién quiere opinar? O no, de repente no lo comparten, ¿no? Me pueden decir, licenciada, no, la tecnología, ¿cómo? No tiene nada que ver la tecnología. Y cuando hablo de tecnología, estamos hablando de tecnologías en salud, ¿ah? Ojo, ¿no? Puede ser que nuevos equipos que... Carol. Puede ser que se tengan nuevos equipos y no se sepa el manejo de los nuevos equipos. Ya, un ejemplo, un equipo, a ver, de repente que lo hayas visualizado. Hay diferentes marcas, ¿no? Puede ser lo que son las bombas de infusión o... ¿Qué área trabajas? No trabajo en el área hospitalaria. Muy bien. Su compañera Carol nos menciona de que los equipos cada vez más se están innovando, ¿no? Diferentes marcas comerciales, de laboratorios, y si uno no conoce su cuidado, su manipulación, podemos cometer un error, ¿no es cierto? Sí, hoy en día la tecnología viene avanzando, ¿no? Así como las ciencias médicas está en una revolución constante, y en la parte quirúrgica, en cirugías también, vemos nuevas técnicas quirúrgicas, nuevos abordajes para las operaciones, ¿no? Ahora todo lo que son las cirugías mínimamente invasivas, ya no con 4 trócares, ahora con un solo puerto donde se insertan 3 o 4 trócares, en fin, una serie de técnicas, ¿no? Todo lo que son la parte de láser también que se incluye.
Entonces, nosotros tenemos que conocer estos equipos. Si bien la gran parte de estos equipos son de procedencia extranjera, alemana, europea, ¿no? Algunos de repente brasileros que también están innovándose e ingresando acá en el mercado. Entonces tenemos que conocer cuáles son esas especificaciones técnicas de esos equipos para poder saber el manejo y poder saber también el cuidado que necesita. Es igual, me recuerdo ya de repente hace un par de años que llegó a nuestro ambiente hospitalario, renovaron las torres de videolaringoscopía y en el cual nos vino un equipo de electrocauterio donde tenía las 3 funciones. Era la función monopolar, la bipolar y también estaba incorporado el LigaSure, que más antes, normalmente creo que la mayoría de las instituciones tiene un equipo para monopolar bipolar y otro equipo para LigaSure, pero este equipo venía ya incorporado, ¿no? Como se dice, 3 en 1, muy moderno. Entonces, pero no se había percatado quizás, o de repente faltó capacitación al personal quien va a realizar la manipulación y el uso de esto, pero la cosa era de que ese equipo venía con un sistema de trabajo de energía eléctrica para 110 voltios. Y nosotros acá en Perú, ¿cuánto tenemos la salida de la corriente eléctrica en cuanto a voltaje de los interruptores? 220, eso es lo estándar acá en Perú. De repente en otros países su salida es 110, es igual como los interruptores, ¿no? Uno cuando va y tiene que cargar los celulares, tiene que llevar sus cargadores universales porque hasta los interruptores son diferentes en otros países. Entonces la colega va y conecta, ¿no? A primera hora de la mañana para probar su equipo antes de que ingrese el paciente y lo conecta directo pues al interruptor, ¿no? Y total que no prende, ella sintió un olor, no salió nada de chispa, nada, ella solo sintió un olor medio así como a quemado. Entonces avisa, dice la jefatura ahí del servicio y van y ven y le dice, pero ¿por qué has conectado de frente? Tenías que pedir el transformador. Y le dice, licenciada, sí probé primero con el estabilizador, pero igual lo saqué del estabilizador y lo puse en el de frente. O sea, ni siquiera el estabilizador, porque para eso no es el estabilizador cumple otra función. Era el transformador el que tenía que convertir, ¿no? De 110 a 220, porque la salida del quirófano de su sistema eléctrico pues es 220. Entonces tenía que usar un transformador y se quemó. Fíjense, son situaciones, ¿no? Que se presentan, ¿no? Y a veces el personal pues ya pues tuvo que hacer, le hicieron su documento, tuvo que hacer su descargo, ¿no? Ahí también parte de culpa creo que tuvo también jefatura inmediata, porque es su función de las jefas de poder informar y poner en conocimiento del nuevo equipo, de capacitarlos y de poner todo al tanto de sus cuidados, ¿no? Todo eso. Entonces, eso también puede ser un condicionante a que se presenten los eventos adversos. Y las interrelaciones humanas también, ¿no? Las interrelaciones humanas. Acá tenemos la máquina de anestesia, los diferentes equipos. Vamos a ver los factores que contribuyen al error. Dice el personal insuficiente. El personal insuficiente. ¿Por qué será un condicionante que se presente un evento adverso? Que en un servicio no se cuente con el recurso humano suficiente. ¿Puede ser un condicionante para un evento adverso y que se presente el error? Sí, ¿no? Porque va a haber mayor esfuerzo. Lo que deben realizar 10 personas, lo van a realizar solo 6, ¿no? La iluminación insuficiente, no hay buena visualización. Y en vez de cargar 5 unidades de insulina, carga más o carga menos. Y la dosis no es la correcta. Y la incapacidad visual auditiva, sobre todo las que ya son mayores de edad, que todavía están en la actividad, también tienen que tener una buena capacidad visual
De lo contrario, usar sus lentes, ¿no? Y tener mucho cuidado en la parte auditiva. Otras situaciones que se pueden presentar están, ¿no?, algunas sustancias químicas en el cual se pueden exponer el personal de salud y que pueden ser inflamables y volátiles, como por ejemplo el formol. Todos conocemos el formol, ¿cierto? El formol es un líquido de olor muy fuerte, con propiedades desinfectantes que se emplea, dice, en la conservación de los cuerpos orgánicos, ¿no?, el tejido, para evitar su descomposición. Pero es irritante en los ojos, en la piel y en las vías respiratorias, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado para su manipulación. Mascarilla facial, guantes, ¿no? Y mantenernos un poco lejos, distante, nuestro rostro en la manipulación de este producto. Puede producirnos como algunas enfermedades como dermatitis de contacto o algunos problemas respiratorios como bronquitis crónica o asma bronquial. Otro de las situaciones que también podemos observar en la práctica quirúrgica, también nos menciona el pegamento óseo. De repente los que han observado alguna cirugía o los que trabajan, cuando se realizan las cirugías traumatológicas, ¿no?, utilizan el pegamento óseo para poder, ¿no?, consolidar, ya sea pues la prótesis o ya sea el clavo endomedular o lo que van a colocar. Entonces, estos pegamentos óseos está constituido por una sustancia química que es el metacrilato de metilo, y esta sustancia es la que es muy irritante para las vías respiratorias. Es tóxica también, ¿no?, y puede provocar inclusive somnolencia, porque cuando uno apertura el empaque, sale como un polvillo, así como si fuera un vapor, ¿no? Exacto. Entonces eso hay que tener mucho cuidado también, ¿no?, porque puede producir estas complicaciones. Y otro evento que también hay mucho estudio que últimamente están realizando, y ustedes lo pueden ver en las páginas web de páginas web confiables. Acá les pongo una fuente para que puedan ampliar su información. Tenemos lo que es el monopolar del equipo del electrocauterio, que es una sustancia que cuando se utiliza, si habrán visto, cuando cauterizan sale un humo. Ya, ese humo quirúrgico producido por este monopolar es esta sustancia que es el acrilonitrilo, ¿no?, más cianuro de hidrógeno. Y así es. Ese humo es una sustancia también tóxica. Ya hay estudios, pero esto lo hemos usado más de 20 años, estos electrocauterios, y lo siguen usando. Pero acá en Perú todavía yo no he observado, pero ya en la página web están equipos modernos de estos, incorporado acá en el lápiz, una canulita muy delgada que sirve para que aspire, mientras el médico está usando el cauterizador y está saliendo el humo. Entonces acá tiene como si fuera una cánula de aspiración incorporada y que aspira inmediatamente. Acá todavía yo no lo he visto en Perú, no sé si alguna institución o clínica privada lo cuente, pero ya es una medida preventiva que están tomándolo en otros países a raíz de estos estudios científicos que ya hay evidencia, ¿no?, que se está presentando. Entonces es tóxico esta sustancia, puede irritar las vías respiratorias, la vía gastrointestinal, ¿no? Dice que acá hay muchos estudios de investigaciones que se vienen realizando, puede producir congestión nasal, irritación de la garganta, síntomas asmáticos, dolor de cabeza, irritación de los ojos, entre otros, ¿ven? ¿Por qué creen que a veces uno termina después de 3-4 horas y a veces no, está con cierto malestar? A veces nos irrita los ojos. Entonces, ahí podemos dar una respuesta, ¿no?
¿Qué otras situaciones pueden presentarse como eventos adversos en la práctica quirúrgica? Miren, estos son los más comunes. Las compresas, que son las gasas, lo que decía su compañera al inicio. Un 61% se evidencia todavía que hay evento adverso producto del olvido de las gasas. Con respecto al instrumental también, las pinzas, por eso es que cuando uno inicia el acto quirúrgico uno tiene que contar si va a utilizar 10 pinzas, 30 pinzas, 82 pinzas. Inicia con 82, deben terminar con 82. Entonces, ¿por qué entonces hay un porcentaje alto de eventos adversos? Posiblemente porque el personal no está siguiendo el protocolo, que sabe muy bien que en toda cirugía, antes de su inicio, debe contabilizar. ¿No es cierto? No hay otra explicación. ¿Dónde más se producen los olvidos de de compresas, instrumental, agujas, entre otros? En el abdomen y a nivel de pelvis. Miren, un 54%. A nivel de vagina, un 16 a 22%, y en caja torácica un 7%. ¿Cuáles entonces van a ser esos factores? Miren, cambio del personal durante la cirugía. Y ahí un poquito nos estamos enfocando más ya a la parte quirúrgica. Cambio de personal durante la cirugía. Ustedes saben que las cirugías son continuadas, ¿cierto? Inician a una determinada hora y no sabemos cuánto puede durar. Hay una estimación, sí, pero a veces se puede complicar la situación y la cirugía está terminando después de 4 horas, y cuando solamente se proyectaba 1 hora y media o 2 a lo mucho. Entonces a veces hay un relevo, el personal no trabaja 24 horas, a lo mucho hay las guardias de 12 horas, 6 horas, 12 horas. 24 horas no está en el reglamento ni en las normas del MINSA. 6 horas, 12 horas. Entonces, si hay una cirugía que entró a las 5 de la tarde y se sigue prolongando, y ya nos tenemos que retirar porque hay un cambio de guardia nocturna y viene el personal de las 7 de la noche y la cirugía sigue en curso. Esta situación es que todavía sigue como un factor causal de que se producen eventos. Entonces, ¿qué está pasando en ese cambio de turno? Ahí podríamos analizar y pensar cuál es la situación. ¿No les parece? Algo está fallando. O el personal que ingresa, de repente, quizás no está haciendo un preconteo, y el personal que se retira también no está colaborando con el preconteo que debe realizarse. Después vemos el personal nuevo con poca experiencia. Si es un personal nuevo, de hecho, en la práctica quirúrgica se tiene que tener mucho cuidado y la etapa de inducción es muy importante, ¿no? Si yo tengo un personal nuevo, sea técnicos, enfermeras o médicos internistas que se están ingresando y están haciendo su rotación, yo tengo que tener mucho cuidado porque tengo que hacer la vigilancia, tengo que capacitarles. La inducción es muy importante. ¿Cuál es tu nombre? Alejandrina. Ya la contrataron en la institución donde laboro, muy bien. Viene hacia mi servicio, pero sí, me dice: licenciada, yo llevé un curso, he hecho mi práctica de formación y he rotado por emergencia, por cirugía, pero así práctica, experiencia no tengo, pero ya estoy acá con ganas de aprender, con ganas de que usted por favor me facilite sus conocimientos, me enseñe, y yo voy a poner todo de mi parte. Entonces yo de frente no le voy a decir: ándate a asistir en una cirugía de mediana complejidad o de alta complejidad, porque es un personal nuevo, ¿no es cierto? Tendré que rotar el personal, así vea que en una sala de quirófano me falte una instrumentista o me falte un circulante, yo tengo que movilizar y poner a la persona más experta, más idónea para las cirugías más complejas, y ella de repente todavía estará en un periodo de inducción de 2 o 3 semanas ambientándose a la práctica quirúrgica.
Entonces, esas son buenas decisiones, ¿no? No puedo yo pensar, no, ya te contrataron, ya, como dice, ya eres un personal, desde el día de ayer estás contratado y desde el día de ayer te están considerando en tu pago y así es que necesito en la sala 1 y ahí te vas. ¿No es cierto? Entonces, esas situaciones pueden hacer de que se ocurra un evento adverso por su desconocimiento. Pérdida excesiva de sangre, mayores a 700 mililitros, sobre todo en casos pacientes que están ya muy delicados, chocados. Equipo quirúrgico cansado. ¿Qué pasa? Miren, equipo quirúrgico cansado, ¿no? Y a veces yo digo, la población es tan insensible, porque a veces yo me acuerdo que salió en los medios de comunicación de una institución X, miren, 4 de la madrugada y el personal, o sea, un familiar, tomando un videíto corto y lo subió a las redes. 4 de la madrugada y el personal, miren cómo se encuentra. Y nuestros pacientes, nuestros familiares, con dolor, retorciéndose en la camilla, no hay nadie, ni el enfermero, ni la enfermera, ni el doctor. Entonces yo me pregunto, ¿no? Y yo también he estado en la posición de paciente y de familiar de paciente delicado. Entonces el trabajo en el sector salud es un trabajo, como creo que en muchos, que también demanda no solamente agotamiento físico, sobre todo el agotamiento mental. Entonces imagínate 4 de la madrugada, 5 de la madrugada y que tú sigas de largo, una guardia muy movida. Entonces, de hecho, que a veces gana el cansancio, ¿no? Y a veces se les ve al interno, al residente que está de repente quizás recostado en un escritorio, ¿no? Y a veces la gente o la población no entiende que somos seres humanos, que ahí falta recursos, dotación de recursos humanos, que el recurso humano es insuficiente, porque si habría un relevo, por lo menos para que esa persona repose, no duerma, repose, siquiera ándate Luis, reposa 1 hora, 1 hora y 30 y luego vienes a continuar tu labor. Mientras tanto voy a mandar a Juan a que te cubra en la emergencia. Eso es, porque en la medida que así con ese agotamiento no va a rendir igual, pero si le manda a reposar siquiera 1 hora, entonces luego va a venir bien y va a continuar con su labor hasta que termine la guardia de 12 horas. Entonces el cansancio se da porque somos seres humanos. Entonces, en la parte quirúrgica también, cirugías muy largas requiere ya un refuerzo, otro equipo que venga, ¿no? Sobre todo los de alta complejidad, como son cirugías de las neuroquirúrgicas, de repente las cirugías cardíacas, las vasculares, ¿no? Tiempo prolongado de cirugía, procedimientos difíciles. Si Margarita no sabe un procedimiento, ¿qué va a hacer? Preguntar, recurrir a Juanita, mira, yo soy Margarita, recién he entrado a trabajar el día de ayer, por favor, la jefa me ha dicho que haga toda la descontaminación de este instrumental y que este instrumental me ha dicho que por favor, ojo, este instrumental ha sido usado con un paciente de hepatitis B y la verdad que no me recuerdo y tengo vergüenza de preguntarle a la jefa. Entonces Juanita tiene que tener toda la voluntad de poder de repente darle las pautas, ¿no?, necesarias para que su compañera pueda hacer el proceso de descontaminación y evitar que ella se lance nada más sin tener los conocimientos o sin recordar y pueda cometer una situación y inclusive ella se puede contaminar porque hace un mal uso de la limpieza del lavado, ¿no es cierto? Procedimientos difíciles, horarios nocturnos. Es muy diferente al trabajo del día, de hecho sabemos, y desorganización en casos de urgencias. ¿Qué más podemos ver? Otros factores de causa. ¿Por qué falla el recuento de gasas? Porque no se cuenta bien, el equipo de personas están cansadas, las compresas están de repente muy pegadas, muy adheridas. Recuerden que muchas de estas compresas se esterilizan con máquinas ya sean autoclavables o máquinas de óxido de etileno y a veces el vapor hace de que se peguen bien y se adhieran firmemente. Entonces, si uno no cuenta como debe de contar, teniendo en cuenta el protocolo del recuento de gasas, puede hacer que cuente mal y en vez de haber 20, hay 21 y ella simplemente informa 20.
y cuando hace al final y van a cerrar la cavidad, ella sigue con 20 y no sabe que una gasita ya se quedó dentro. Entonces ese es el recuento inicial incompleto. ¿Qué más vemos? Exploración de la cavidad antes del cierre. ¿Por qué también se pueden quedar estas compresas? Porque dice acá exploración de la cavidad antes del cierre. Aviso del conteo al cirujano, hay que contar en voz alta. En voz alta, el equipo quirúrgico tiene que conocer, no solamente es para ella o para su colega. El equipo de anestesiología también tiene que saber de que el recuento está conforme de todas las compresas o de todas las gasas. El uso de rayos X al final de la intervención, si es que hubiera la duda, porque ahora las gasas, los dressing vienen con cinta radiopaca. Entonces, si hay la duda, entonces inmediatamente, antes de que se cierre cavidad, se solicitan rayos X, viene con su equipo portátil, hace la toma y se visualiza en dónde está la compresa, si es que hubiera. Entonces, evitamos así el daño al paciente. ¿Qué más? Algunas recomendaciones antes del procedimiento: hacerle el recuento basal de las gasas, siguiendo el protocolo establecido. Nosotros en centro quirúrgico se suele todavía tener la pizarrita para poder visualizar bien las gasas, el conteo de gasas grandes, gasas chicas, los dressing. Los dressing son los más grandes, que vienen de 45, 48 por 48, y también el conteo de las suturas, el conteo de algunos disectores, mechas nasales o algunos tampones vaginales o cualquier otro dispositivo médico que sea necesario y que se esté usando y que amerita su conteo. Tener en cuenta los cuidados en el relevo del personal cuando se trabaja en guardias. Es importante algunas consideraciones a tener en cuenta de que debemos comunicar, dice, los errores, considerando que esta actitud es una oportunidad para que todos aprendan. Detectar el error e investigar sus factores causales va a contribuir a que estos errores no se vuelvan a repetir y que el personal esté atento ante estas situaciones. Si no se comunica y no se reporta, no vamos a saber, ¿no es cierto?, cuáles podrían haber sido los factores causales de ese evento. Es importante reportar. Vigilancia y atención prolongada. Hay que mejorar el acceso a la información del paciente. Es importante estandarizar todos los procedimientos, lo que les decía al inicio. Toda institución tiene que trabajar con sus guías y sus protocolos de atención. Ahora, en la normativa del Ministerio, la normativa, la 022, la norma técnica 022 del MINSA, ahí está bien claro todo lo que es las estructuras de los formatos de las nuevas historias clínicas en general, no solamente de enfermería. Están todos los formatos que debe contar una historia clínica, y dentro de ellos están nuestros registros, y en el cual deben visualizarse todos los cuidados y toda la evidencia que nosotros brindamos a nuestro usuario, ¿no? Evitar, dice, la fatiga de médicos y enfermeras, en especial en las áreas intensivas y de emergencias. Siempre contar con una dotación de personal. Reconocer que los problemas emocionales de las personas, pues que cuidan a los pacientes, son inherentes, ¿no? Y que hay que abordarlos adecuadamente. Evitar medicamentos de aspecto similar, tener mucho cuidado con aquellos medicamentos que son muy similares en su estructura física, y hay que visualizar bien y hay que hacerle la lectura. Aceptar que todos nosotros somos falibles, y como les decía al inicio, el error es inherente al ser humano. Entonces simplemente hay que ver qué factores del entorno podrían condicionar a que esa señorita que trabaja en este servicio esté predispuesta a presentar un evento por los factores del entorno, y ella tiene que prevenir. Si detecta alguna falla, tiene que informar. Reconocer la necesidad de un cambio en la cultura y el abordaje del error. Fomentar y adoptar una cultura crítica, ¿no? Una retroalimentación de las causas que se puedan presentar.
priorizar fundamentalmente, dice, la seguridad en los usuarios. Es promover un cambio de cultura y enfatizar las estrategias de la seguridad basadas en el sistema. En la medida que nosotros tengamos una mirada en el cual podemos ver de que realmente la persona es un ser humano, y por ser un ser humano puede tener una serie de distractores en su entorno, es como por ejemplo los celulares, ¿no? Si vemos nada más en un bus, vamos a ver de que muchas de las personas, creo que ¿cuánto diríamos? El 80% está con un celular en la mano, ¿no? Y en el trabajo, ¿qué está pasando? Igual, ¿no? Están, entonces quiere decir que no, ya no están pendientes del monitor, visualizando el anestesiólogo, el cirujano, ¿no? También están pendientes, ¿no? O sea, enfermería igual. Entonces, eso yo creo que hay que ponernos a pensar y repensar hasta qué punto estas tecnologías también en alguna forma están ocupando espacios importantes en nuestras vidas y también en nuestros trabajos. Y como decía una de sus compañeras, eso puede ser un distractor y que puede hacer de que yo no realice bien mis procesos de cuidado y por lo tanto se evidencie un evento adverso. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí?